Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿están listos? Bueno, estamos haciendo una serie sobre los 10 mandamientos que llamamos la ley de la gracia y hoy llegamos al mandamiento número 9. No sé si esta pantalla se podría prender, si me ayudan con eso, porque así puedo ver lo que está saliendo, pero también si tenemos el texto para repasar todos, pero los que tienen Biblia allí en sus manos y los que la tienen virtualmente en sus dispositivos, Éxodo capítulo 20, ahí es donde están los 10 mandamientos. También aparecen en Deuteronomio 5. Me gustaría leer la lista de todos los mandamientos, si la tienen, o si no leemos hasta el verso 17 donde están todos. ¿Podríamos pasarlo ahí? Qué pena, ¿no? Ok, entonces tenemos solo esos. Ok. Bueno, el noveno mandamiento es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Una curiosidad sobre esto es que si usted googlea cuál es el noveno mandamiento, va a aparecer que el noveno mandamiento es no codiciar. Y esto tiene que ver con la historia de los 10 mandamientos, porque la Iglesia Católica, para saltarse el segundo mandamiento, que tiene que ver con no hacer ni adorar imágenes, han tenido que multiplicar el décimo mandamiento, entonces lo dividen en dos. Y por eso el noveno mandamiento, si googlean, aparecerá que es el de codiciar, pero en la Biblia es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el mandamiento que vamos a exponer esta mañana, y como verán y como hemos visto en los demás mandamientos, lo que pasa es que los 10 mandamientos aparecen como 10 palabras, como 10 títulos que se expanden en el resto de la Biblia. De hecho, nuestro Señor en el Sermón de la Montaña toma algunos de esos y muestra la ampliación de lo que eso significa. Pero también en el Antiguo Testamento vamos a mirar otros textos. Entonces esta mañana va a ser un poco diferente en mirar varios textos y llegar realmente a los textos que más me interesa enseñar esta mañana acerca del final de la exposición. Entonces, no darás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20:16. Les invito a orar y pedir que el Señor traiga su palabra a nuestro corazón y nos ayude a entenderla y a aplicarla. Señor, juntos queremos pedirte que por favor nos guíes en la comprensión de este noveno mandamiento, de tu ley sagrada y perpetua. Permítenos entrar ahí y entender. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. También ayúdanos a obedecer. En esta revisión de nuestra boca, de nuestra comunicación, una área en la que hemos sido muy superficiales, y de nuevo tu palabra nos guía a contemplar la belleza de quién es Jesús, porque no se halló pecado ni engaño en su boca. Ayúdanos también a entender cuánto necesitamos a Jesús y cómo estas palabras nos hacen apegarnos más a Él. Y decir con el Salmo: pon guarda a mi boca, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. De todos los mandamientos, quizás este es el que tratamos con más ligereza. De hecho, pensamos que se reduce a no decir mentiras y no a hacer chismes. Y como no nos llaman a testificar ante cortes con frecuencia, por lo menos pensamos que es un mandamiento más y a veces lo tratamos con ligereza. Pero la palabra de Dios nos ha dicho que hemos de ser juzgados por todas las palabras de nuestra boca. Y eso ya debería asustarnos un poco, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros comprendemos, este mandamiento es profundamente social y nos muestra la necesidad que todos los seres humanos tenemos de testigos, de personas que den testimonio de nuestra vida. De hecho, alguien ha definido el matrimonio, por ejemplo, y la amistad como el privilegio de tener testigos de nuestra vida. Que los seres humanos no podemos existir sin el testimonio de otros. Por ejemplo, vamos donde un médico y confiamos en el testimonio que él nos da. Cuando él determina una enfermedad o determina un procedimiento o una medicina, confiamos en esa palabra. Confiamos en la persona que nos transporta en un vehículo de un lugar a otro. Confiamos en los mecánicos. Confiamos en los educadores. Confiamos todo el tiempo en el testimonio y esperamos que lo que dice la etiqueta o lo que nos promete la persona o lo que firmamos en un contrato no sea falso, sino que sea verdadero. Entonces llegamos a un mandamiento que nos muestra la tremenda necesidad que tenemos de confiar los unos en los otros y el peligro ante el juicio de Dios, pero ante el daño que podemos causar a los demás cuando no somos correctos en nuestra forma de comunicación. Como todos los mandamientos, este mandamiento nos prohíbe cosas, nos protege en algunos aspectos, pero también este mandamiento nos propone. Y yo espero pasar un poco más rápido sobre los dos primeros y mostrarles lo que este mandamiento nos propone. Entonces, en primer lugar, lo que prohíbe. Este mandamiento prohíbe toda falsedad en la comunicación humana. Toda falsedad que vaya desde la murmuración hasta la injuria y la calumnia. Había hace unos años unos libros, no sé si ustedes son muy jóvenes como para saber eso. Hace muchos años había unos libros que se llamaban Salón de Belleza para. Entonces había Salón de Belleza para tus manos. Y entonces era principios bíblicos y mandamientos de la palabra de Dios sobre cómo trabajar decentemente y todo eso. Y Salón de Belleza para tu mente, cómo mejorar y limpiar tu mente. Pero había uno en particular que se llamaba Salón de Belleza para tu lengua. Y yo no sé quiénes de ustedes vivieron esa época en que cuando nuestros padres escuchaban que decíamos malas palabras o acusábamos falsamente a un hermanito o hacíamos quejas o decíamos malas palabras, groserías, que el papá o la mamá te mandaban a lavarte la boca con jabón. No sé a cuántos les tocó eso. ¿Les tocó eso? Sí. Hoy en día acusarían a un padre de abuso, no sé, lo meterían en problemas legales si eso pasa. Pero más allá de si eso se debe o no se debe hacer, esa no es la discusión. Es el hecho de que sin duda este mandamiento prohíbe el uso desacertado, nocivo
de palabras contra otra persona. Debo decir también que este mandamiento es escrito para ti. El mandamiento no dice: no dejes de reprender la falsedad en otro, porque a nosotros nos encanta evaluar estos mandamientos en la vida de otras personas. Y puede ser que mientras usted está ahí, cae en la misma tentación que yo caigo con frecuencia, de pensar: este tema es muy bueno para una vecina mía, hasta que le voy a mandar el link de la predicación. Porque solo nos duele el chisme, la falsedad y la mentira cuando es contra nosotros. De lo contrario, dicen, el chisme se vuelve dulce y atractivo. La exageración también es prohibida en este mandamiento. Y vivimos en un país donde se dice, inclusive en ciertos círculos, la política es el arte de la mentira. Que cuando nuestros políticos están prometiendo y tratando de ganarse nuestros votos, ellos son conscientes de que están mintiendo. Y que cuando el ministro de Hacienda sale a decir que la economía va muy bien, todos sabemos que realmente lo que está pasando es lo contrario. Cuando el profeta se presenta ante el Señor y tiene esta visión del Señor en Isaías 6, describe su pecado precisamente en su boca. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y la presencia del Evangelio ahí en Isaías 6 es precisamente un carbón encendido que viene a purificar su vida, a perdonarlo y a limpiar su vida. Y yo no sé si hasta este punto ya puedo confiar que les he ayudado a estar persuadidos de que quizás no hay otro aspecto de nuestra vida que muestre más nuestra naturaleza pecaminosa que este pequeño músculo que tenemos dentro de nuestra boca. No sé. Yo esperaría que si podamos ver el espejo de la palabra de Dios y darnos cuenta que pecamos con nuestra lengua frecuentemente, con mentiras piadosas, exageraciones, con cosas que no son reales, en el mundo de los negocios, en la familia, aún en el mismo saludo, cuando nos preguntamos ¿cómo está? Y damos un falso testimonio diciendo no, todo muy bien y mejorando, porque tenemos alguna intención con esa apariencia que queremos llevar. Bueno, lo que prohíbe este mandamiento se puede dividir en dos componentes básicos. Hay una dimensión jurídica y penal en este mandamiento, no voy a aburrirlos tanto con eso, y hay una dimensión social y civil en el mandamiento. Tengan en cuenta que cuando este mandamiento fue dado, el pueblo de Dios no contaba con notarías, todo lo que termina en rías, fiscalía, policía, contraloría, procuraduría, defensoría. Era un pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto y estaban conformando una nueva nación. No había policías. Se dependía fundamentalmente de la palabra del otro. Ay, yo vi a este señor que se robó una vaca. No habían cámaras, no había una policía que podría capturarlo. Ellos dependían mucho del testimonio de otras personas. Éxodo 23:2, si me permiten mostrarles Éxodo 23:2, espero que salga ahí en pantalla. Éxodo 23:2, eso es. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia.
En Levítico 5:1, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Noten que ahí ya nos está diciendo que el mandamiento no es solo no testificar falsamente, sino que obliga a testificar verazmente. Y este verso de Levítico 5:1 indica que la voluntad del Señor era que si ellos veían algo, deberían testificarlo. Es decir, que el silencio o la vista gorda que llamamos, hacer de vista gorda, también está siendo señalado por este mandamiento. Pero hay un nivel social en este mandamiento que seguramente tuvo más realce a medida que la nación se fue estableciendo y ya más adelante tenía jueces y otro liderazgo que ayudaba en estos litigios, y pasó a ser algo mucho más relacional en la relación con el prójimo, como señala el mandamiento, y así en el Nuevo Testamento incluye elementos de las relaciones cotidianas, no solo elementos donde se señalaría un delito. Entonces está este nivel social y civil, una ampliación más cercana a nosotros. Éxodo 23:1. No propagarás falso rumor. ¿Se acuerdan de eso del teléfono roto? Podríamos hasta hacerlo aquí, que yo le digo a alguna persona y nos hacían ese ejercicio de pronto en el colegio o en algunos lugares donde eso del teléfono roto, y al final le preguntaban a la última persona que escuchó el comentario, ¿qué es lo que escuchaste al oído? Y lo comparábamos o lo contrastábamos con la otra persona que dijo y nos dábamos cuenta. Ahí se inventó mucha cosa en el camino, ¿verdad? Hubo mucha exageración. Y aquí dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y bueno, hay ejemplos como Números capítulo 12, donde Miriam o María, la hermana de Moisés, hizo esta murmuración cuestionando el liderazgo sobre una falta racial o una falta de cumplimiento de la ley por la persona con la que Moisés se había casado, y viene un castigo severo de Dios. Tenemos el libro de Proverbios, donde hay sinnúmero de exhortaciones contra el rumor, la calumnia, la injuria, el chisme, el armar pleitos con nuestra boca. Una y otra vez se nos muestra lo que prohíbe este mandamiento. Prohíbe el uso falso de comunicación humana. A veces, yo no sé cómo hoy en día hacemos en difundir falsas noticias, lo que llaman fake news. Y nos llega ahí el video y no chequeamos si eso es verdad o no es verdad, pero como nos impresiona, entonces lo difundimos a todas nuestras redes de contactos, o participamos en estos argumentos conspirativos basados en una falta seguramente de un individuo, pero exacerbada, ampliada exponencialmente hasta el punto que se supone que toda la humanidad se terminará mañana, o que esta persona es el anticristo, qué sé yo. En el mundo cristiano también hay mucho falso testimonio. Yo, por ejemplo, digo que es un falso testimonio hacer campañas de milagros. Yo estoy absolutamente convencido que Dios hace milagros hoy y oro por milagros. Pero creo que hacer una campaña publicitaria religiosa donde se le dice a la gente, ven por tu milagro, o aparecen allí las gráficas y Dios hará esto o hará lo otro, es falso testimonio, porque Dios no se ha comprometido con nosotros en lo que Él hará en materia de milagros. Él nos ha dicho, pídanme y yo haré señales, prodigios y milagros. Pero prometerlos y después sencillamente operar bajo la estadística. Yo creo que estos movimientos religiosos funcionan mucho sobre la estadística. Es decir, si en una multitud o en un grupo humano aún de nuestro tamaño, una persona dijera, aquí hay una persona que tiene dolor de cabeza o que está pensando divorciarse y Dios te dice esto, lo más seguro es que por razones estadísticas hay una o dos personas que están en esa condición.
Y sabiendo que Dios es bueno y que todo el tiempo hace milagros, lo más seguro es que Dios está operando en este mismo momento alguna sanidad en una persona. Pero asegurarlo con su palabra, prometerlo y vender una idea o ganarse la aprobación de la gente con eso, creo que también es una forma que prohíbe este mandamiento. Dar falso testimonio, algo que Dios no ha dicho que hará. Dios ha dicho ora, pero nosotros no lo podemos controlar a Él con nuestras palabras. Bueno, el mandamiento también protege. ¿Qué es lo que protege? No les voy a mostrar unos textos en los primeros libros de la Biblia donde se repite, es bastante repetido ese argumento de tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos. Eso se repite con frecuencia en los primeros libros de la Biblia. Para proteger que no fuera sencillamente una persona que no te quiere e inventó una historia. Traiga a otra persona. De hecho, hay mandamientos en Deuteronomio que dicen que si el testigo falso le castigarían con lo que él pretendía acusar al otro como consecuencia. Evidentemente está protegiendo las relaciones humanas en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Y yo quiero llevarlos ya a un texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, donde nos advierte de la fragilidad que nosotros tenemos con nuestra lengua. Y creo que es muy importante para nuestra edificación leer estos textos con frecuencia y entrar un poco en ellos para ver cuánto Dios nos quiere proteger en nuestras relaciones. Porque los mandamientos no solo prohíben, sino que también protegen. Santiago capítulo 3, verso 1 al 12. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y eso ya nos advierte a quienes hablamos en público que tenemos más el uso de la palabra, el que no solo cometemos errores con mayor frecuencia, sino que seremos disciplinados con más severidad. Porque todos fallamos de muchas maneras, verso 2 de Santiago 3. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, las embarcaciones. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno, miren eso, e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domada por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y por favor, ahí en el versículo 8 entiendan que ahí la palabra hombre es inclusiva. También se debe leer ninguna mujer. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Miren pues, verso 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Cantamos en la iglesia y salimos para la casa. ¿Qué han sido estos seres humanos? Hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué es lo que quiere proteger este texto? Primero, quiere advertir que si no cuidamos nuestra comunicación, nosotros vamos a hacer mucho daño. Entonces pone este ejemplo del freno del caballo. Esa es la primera metáfora, ¿no? El freno. Entonces hay que, como decimos coloquialmente, morderse la lengua. Y yo sé que hay momentos donde no es debido morderse la lengua. Hay momentos donde debemos hablar, denunciar, expresar adecuadamente, por supuesto. Pero en esta metáfora está diciendo, la lengua debe ser traída a la abstinencia en muchos momentos de la vida. Y ustedes saben, ¿no? ¿Cuántas veces recapitulamos conversaciones con otras personas? Yo vivo eso permanentemente. Y tengo una esposa que me lo recuerda permanentemente. Yo no debía haber dicho eso. No necesitaba decir eso. Era una opinión personal, no era lo que decía la palabra. Esa persona no estaba lista para escuchar eso, o le hacía daño escuchar eso, o esa persona no estaba presente cuando dijiste eso. Entonces, lo primero que nos dice en esta metáfora del freno. La siguiente metáfora es la metáfora del timón, que nos indica que debemos aprender a dirigirla, tener control sobre ella. Porque la solución no es no voy a hablar nada. ¿Cómo fue el movimiento monástico en la Edad Media? Solución ante un mundo lleno de maldad: váyase a un monasterio en las montañas, haga voto de silencio por 3 o 4 años y resolver el problema. No. El barco todavía necesita avanzar. La vida necesita comunicación. Tenemos que expresarnos. Muchas veces tenemos inclusive que aprender a reclamar responsable y saludablemente a personas que nos han hecho daño. Exhortar a una persona, como la palabra de Dios nos indica. Pero el timón, ¿no? El punto no es no hables para que no te metas en problemas. No. El punto es aprende a hablar. Y después viene la tercera metáfora que leímos ahí en Santiago, que es la del fuego. Y creo que Santiago escogió una metáfora muy apropiada, porque en esa época, podríamos decir tanto como en esta, el fuego es imprescindible. En esa época no se podía cocinar sin fuego, no se podía vivir sin fuego. Pero se reconoce que la lengua es como esa chispita, que una pequeña chispita enciende un bosque por completo. ¿Cómo podemos aprender a que esa chispita traiga paz y bienestar y no traiga destrucción y daño? Entonces, sin lugar a dudas, el mandamiento quiere protegernos a nosotros. Ahora, la tercera cosa, que es la que más me interesa realmente compartir con ustedes hoy, es qué es lo que este mandamiento nos propone. Hemos dicho que el mandamiento busca mostrarnos una realidad humana que revela nuestra fragilidad y nuestra pecaminosidad. Pero también hemos dicho que el mandamiento nos muestra la belleza de la persona de Jesús, quien Isaías declaró proféticamente, y el Nuevo Testamento lo confirma: no hubo pecado en su boca, ni en él se halló engaño. Y vamos a ir justamente a ese texto que está en Primera de Pedro capítulo 2. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2, verso 18 es el siguiente texto que quisiera pedirles que leamos. Entonces, ¿qué es lo que nos propone este mandamiento? Yo creo que este texto nos propone creer en el testimonio. Pero ¿en el testimonio de quién? Y creo que primero, pues las Sagradas Escrituras nos han dado un testimonio de nuestra maldad y
dejar que la palabra de Dios nos testifique verazmente, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que la palabra de Dios nos testifique que sí, en verdad tenemos pecado en nuestra comunicación y que hemos hecho más daño seguramente del que somos conscientes a través de nuestra lengua, y que le creamos al Señor de la preocupación que las Sagradas Escrituras exponen sobre nuestro mal hablar y a veces sobre nuestro silencio también, porque el silencio también es una forma de comunicación. Han escuchado el dicho: por la boca muere el pez, para indicar no un asunto de pesca, sino un asunto de la condición del ser humano, que es nuestra boca la que refleja nuestra necesidad de un evangelio de salvación y de transformación. Pero también nuestro texto nos va a mostrar la necesidad de recibir el testimonio de el único referente perfecto que ha conocido la humanidad, el único testigo fiel y verdadero. Porque cuando uno camina en la vida, uno se va dando cuenta que todos los seres humanos fallamos, como dice Santiago, con nuestra boca. Prometemos y no cumplimos, exageramos, mentimos, falseamos, somos hipócritas, hacemos daño, herimos, injuriamos, maltratamos, hacemos chismes y murmuraciones. Pero los versos de la Biblia, cuando nos ponen entre la espada y la pared, siempre nos quieren hacer mirar hacia arriba. Y Jesús es el único testigo fiel y verdadero. Y déjenme mostrarle eso en este texto de Primera de Pedro. Empieza hablando de los siervos. La palabra más adecuada es esclavos, los esclavos de esa época, que eran los empleados que vivían en casas o servían en los campos para sus amos. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Mire esta palabra: no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Quiénes de ustedes tienen jefes insoportables? Porque esto haya gracia. Esa frasecita, por favor, ténganla en cuenta. Haya gracia. Esto haya gracia. No porque no sea doloroso, sino porque haya gracia. Verso 19. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, trabajando bajo un jefe insoportable, sufren por ello y lo soportan, y creo que el contexto nos va a decir que tiene que ver con cómo se quejan o se expresan ante esa situación, porque no era que tenían la opción de armar un sindicato, de renunciar, eran esclavos. Su única alternativa era quejarse, murmurar por la noche con los demás esclavos sobre armar chismes y blasfemar o injuriar o acusar o insultar a su jefe. Pero en vez de eso lo sufren y lo soportan con paciencia. Esto, otra vez la frasecita: haya gracia con Dios. Casi que me siento atraído a decir, el título del sermón es ¿cómo hallar gracia con tu lengua? ¿Cómo hallar gracia con tu lengua? Y van a ver que es claro cómo el apóstol Pedro nos está guiando a pensar en temas de comunicación, porque para este propósito han sido llamados, verso 21, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Y aquí va a decir a qué ejemplo se refiere. No se refiere a cualquier otro ejemplo. Jesús nos dejó ejemplo en muchas cosas, en todas las cosas, en todos los aspectos de la ley. Él fue no solo nuestro modelo, sino quien hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Pero específicamente aquí está diciendo a qué ejemplo se refiere, ejemplo que nosotros debemos seguir.
el cual no cometió pecado. Y ahí viene la citación de Isaías. Ni engaño alguno se halló en su boca. Y por si nosotros no estamos entendiendo de qué es lo que Pedro se refiere en cuanto al uso de la boca, verso 23, quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. La palabra ultrajar ahí es la misma palabra insultar. Cuando padecía, no amenazaba. Y Jesús había tenido toda la libertad y la posibilidad de justamente haber dicho: ustedes no saben lo que están haciendo con el mismísimo creador del universo. Pero no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia lo que deben hacer los empleados, los siervos, los esclavos de la época. Ahora, paro ahí antes de leer el verso 24 para decirles que lo más seguro, y en esto no estoy solo en el análisis de este texto, es algo que en la historia del estudio bíblico se ha contemplado. El impacto sobre Pedro es mayor, porque Pedro está recordando la noche en que Jesús fue juzgado. ¿Se acuerdan esa noche? Jesús está adentro en la casa del sumo sacerdote, lo están azotando, lo están escupiendo, se están burlando de él, diciéndole: ¿usted es el rey de los judíos? Están acusándolo falsamente. Y afuera está Pedro, que una muchacha que servía allí le preguntó una cosa: oye, tú hablas como esos que siguen a Jesús. No, yo no soy de esos. Yo no voy a esa iglesia. Yo visito de vez en cuando. Y después vuelve otra vez a preguntarle, y al final el texto dice que él empieza a vociferar, seguramente a decir malas palabras como buen pescador o como mal pescador de la época. Tenía un vocabulario de malas palabras bastante extenso, como seguramente a usted le pasa también, que está martillando algo y se pega en el dedo, o tienen problema en la moto o en el carrito por ahí y se le salen. Usted ni lo había pensado, pero se le sale. Ahí se le sale. Y a Pedro esa noche se le salieron. Pues tenía miedo porque escuchaba lo que le estaban haciendo a Jesús adentro y él estaba afuera y tenía miedo. Porque era chévere seguir a Jesús, pero no era tan chévere sufrir por Jesús. Entonces dijo mentiras, vociferó, malas palabras, todo eso. Entonces cuando Pedro está escribiendo esto, está recordando esa escena. Está recordando porque él está testificando ahí que cuando lo insultaban y lo injuriaban, él no respondía ni amenazaba, sino que se encomendaba al Padre. Ahora creo que no tiene todo el valor Pedro de contar que es la otra parte que se está acordando lo que él estuvo haciendo esa noche, negando al Señor y usando malas palabras. Entonces este es el contexto. Pedro está diciendo: aquí está el testigo fiel y verdadero. Ese testigo fiel y verdadero, dice verso 24, es el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Entonces ahí ya está diciendo nuestros pecados. Y se está acordando el Pedro, porque el Pedro era bocón. Sobre la cruz llevó nuestros pecados a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿A qué sanidad se refiere aquí? Yo creo que se refiere a la sanidad de la boca. Tal vez todavía no lo has hecho, pero necesitas pedir oración por tu boca. Yo sé que pides oración por tu mano que se quebró, por el diagnóstico médico en tu estómago, por la cirugía que viene, y está bien pedir a los hermanos que oren por nosotros. Pero aquí está diciendo que esto que Jesús hizo fue para perdonar pecados, y los pecados a los que se refiere aquí tienen que ver con los pecados de la boca. Verso 25: porque ustedes andaban descarriados como ovejas,
pero ahora han vuelto a pastor y guardián de sus almas. Es el mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Está también señalándonos al único que nunca falló en esto, ni en la hora más cruel y más difícil de su suplicio en la cruz. Aún viendo a sus verdugos, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la razón por la que Apocalipsis capítulo 1 verso 5 y capítulo 3 verso 14 llaman a Jesús el testigo fiel y verdadero. Y cuando Pedro está recordando esta escena, que evidentemente testifica contra su problema en la lengua, él tiene que pensar en el testigo fiel y verdadero, que fue fiel en cumplir un plan de salvación y que fue veraz en enseñarnos la verdad, porque Él mismo es la verdad. Y por eso quiero leerles unos versitos de Apocalipsis, porque en Apocalipsis llama mucho la atención a los estudiosos la expresión. Es una expresión muy concisa, repetida 5 veces en la misma forma en el libro de Apocalipsis. Y la expresión es el testimonio de Jesús. Es una expresión que es hermoso seguirla en el libro de Apocalipsis. No tengo el tiempo de ir por todo porque implicaría exponer los textos donde se presenta esa expresión, pero voy a leer 3 de esos lugares, porque ha declarado al principio y al final del libro aparece que Él es el testigo fiel y verdadero, pero que hay unas personas que de alguna manera se relacionan con eso, el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 1 verso 9. Yo, Juan, está empezando el libro, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos, y ahí viene, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Segunda que les voy a leer, Apocalipsis 12 verso 17. Entonces el dragón, estos dramas apocalípticos maravillosos que abren nuestros ojos para ver quién es Jesús. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, otra vez la frase, el testimonio de Jesús. También les voy a leer Apocalipsis capítulo 19 verso 10. Entonces caí a sus pies para adorarlo. Este es Juan, que recibe la revelación y va a adorar un ángel, ¿no? Entonces el ángel le responde y me dijo: no hagas eso, le dijo el ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen, ahí viene, el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso les digo, pues tal vez los voy a animar a que lean Apocalipsis, pero ese es muy impresionante. En primer lugar, prohíbe toda forma de adoración o de búsqueda o de comunicación con los ángeles. Y establece que Él es consiervo, los ángeles son consiervos de los hermanos. ¿Y quiénes son esos hermanos? Los que poseen el testimonio de Jesús. Y después va a decir que el testimonio de Jesús es el espíritu, si quieren, la esencia, la suma de toda la profecía. Y creo que ahí profecía se refiere a toda la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Qué es esto del testimonio de Jesús? Bueno, rápidamente 4 cosas sobre el testimonio de Jesús, porque les digo, cuando uno entra en esto de los 10 mandamientos, claro, uno queda aplastado. Es decir, ponerse frente al espejo de la revelación de Dios y no mirar hacia adentro es no entender nada.
¿Sí? Ponerse frente al espejo de Dios y pensar que por 2 o 3 obritas religiosas, una liturgiecita, una cosita por allí, una buena obra o algo, ya estoy bien con Dios. No has entendido todavía el asunto. Uno se siente aplastado cuando mira esto. Pero tenemos que recordar que cuando Dios señala nuestro pecado, es porque Dios también ha señalado una provisión para liberarnos, para perdonarnos y transformarnos. Y esa provisión es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces se hace muy importante entender quién es este testigo fiel y verdadero y cuál es ese testimonio. Bueno, hay 4 cositas sobre el testimonio. La primera es: el testimonio de Jesús es su ejemplo y su palabra. Los apóstoles testificaban de lo que ellos habían visto y oído, que ellos palparon al verbo de vida, que ellos conocieron a Dios en la persona y la obra de Jesús, el único perfecto que ha cumplido a cabalidad la voluntad de Dios, el único verdaderamente santo que aún fue testificado por los mismos demonios de que era el Santísimo, el Hijo del Altísimo. El testimonio de Jesús entonces es su carácter, que nos testifica de que es Dios entre nosotros, de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el referente verdadero. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios, queremos saber qué es un ser humano, queremos saber cómo se agrada a Dios. Miremos a Jesús. Segunda dimensión del testimonio de Jesús es su denuncia, lo que Él dijo sobre el ser humano. Les leo rápidamente la denuncia de Jesús en Juan capítulo 2, verso 24. Ese no lo puse en pantalla. Juan capítulo 2, verso 24. Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Y Él dijo: para esto he venido, para dar mi vida en rescate de muchos. El testimonio de Jesús sobre cuál es el problema de la humanidad. Es decir, Él nos puede decir, Él es el médico verdadero. Y Él declaró que andábamos en tinieblas y necesitábamos la luz. Una tercera dimensión del testimonio de Jesús es, por supuesto, su obra. En Mateo 10:32, Él dice que confesará nuestro nombre delante del Padre. Esta es una metáfora muy interesante porque generalmente en la justificación por la fe entendemos la sustitución penal, es decir, que el juez que decreta la culpabilidad del reo es el mismo juez que se sale de su trono de justicia, desciende al mundo y toma el lugar del pecador para satisfacer su justicia. Eso se llama sustitución penal. Pero aquí no es solo el juez, sino el testigo, el que ha sido llamado al estrado. Usted conoce a este señor, y Jesús dice: sí, yo lo conozco. ¿Usted sabe cuál es el problema de este señor? Sí, yo sé muy bien cuál es el problema de este señor. Yo sé qué es lo que pasa adentro de él. ¿Usted sabe lo que él merece de condenación por su vida, que ha ofendido y maltratado la gloria de Dios? Sí, yo sé muy bien. Pero el mismo testigo viene y confiesa delante del Padre. Esa expresión es extraordinaria, porque la palabra confesar quiere decir homologar. Es decir, es cambiar la injusticia que este hombre tiene por la justicia de él. Es el testigo que toma el lugar del reo acusado. El testimonio de Jesús es
la obra de Jesús a favor de nosotros. Por eso ellos abrazan el testimonio de Jesús. Son el pueblo que cree en el testimonio de Jesús, en lo que Él ha declarado delante del Padre, en la palabra y la promesa que Él ha hecho. Como ladrón de la cruz, estarás conmigo en el paraíso. Y si yo le puedo creer al testigo que toma mi lugar, le puedo creer a ese testigo fiel y verdadero que me da su lugar. Y me promete que va al Padre a hacer una mansión para que estemos con Él. Y donde yo estoy, dice Él, ustedes también estarán conmigo. Es un testigo al que le puedo creer. Por eso, si tú has sido decepcionado o decepcionada por personas que te prometieron y no te cumplieron, o si tú has sido esa persona que prometió y no cumplió, tú puedes encontrar en Jesús el testigo fiel y verdadero. Otra dimensión del testimonio de Jesús es nuestro seguimiento de ese testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan que en Hechos 1:8 Él nos nombra como sus testigos? Ustedes serán mis testigos hasta el fin de la tierra. Entonces nosotros damos testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el que navega con nosotros. Y por supuesto, ahí ya para terminar tenemos que preguntarnos, ¿cómo es mi testimonio de Jesús? ¿Es mi testimonio un testimonio falso de Jesús? Cuando la gente mira mis redes sociales, esas personas dicen, esta persona está aferrada al testimonio de Jesús. ¿O es un testimonio que no da buen testimonio de Jesús? Entonces ahí es donde el mandamiento tiene que traernos al arrepentimiento, a esta higiene diaria de lavar nuestra boca, donde reconocemos mentira, frivolidad, vacío, chisme, engaño, en palabras que escribimos o en palabras que pronunciamos. Y somos llamados de nuevo al testigo fiel y verdadero. Ven a Jesús. Él es el testigo fiel y verdadero, que sabe tu problema, pero está dispuesto a ayudarte en tu problema. Entonces por eso no solo venimos en arrepentimiento cuando leemos los mandamientos, sino que también venimos en fe, en creer que Él me va a ayudar. Que Él me va a ayudar a que esta boca con la que seguramente lucharé toda la vida podrá ser más y más una fuente de bendición para otros. Podrá ser más y más parecida al testigo fiel y verdadero. ¿Qué tal si cierra sus ojos y oramos un momentico para terminar? Y pedimos que el Señor nos guíe, nos tenga misericordia, nos permita entender nuevas dimensiones del Evangelio a través de este mandamiento. Cierre sus ojos. Tal vez necesita decirle algo en particular al Señor. Tal vez está acordándose de una conversación de esta misma mañana o de ayer o de esta semana. Tal vez el Espíritu Santo ya le está hablando sobre su maledicencia, el uso de malas palabras o la publicación de cosas inadecuadas en sus redes, o una persona particular a quien usted siente y sabe claramente que hirió y maltrató con sus palabras. Señor, nosotros sabemos que las palabras tienen un tremendo poder sobre nosotros. Tal vez nos damos cuenta más cuando nos hieren a nosotros con palabras, somos más conscientes que cuando nosotros herimos a otras personas.
Estamos aquí ante tu revelación cuando tú estableces el orden de las cosas y nos pones un espejo y nos ayudas a ver nuestra necesidad de ti. Cuando leíamos Santiago nos vemos aplastados por la ley, reconociendo que de verdad es tan nocivas las cosas que decimos, el mal ejemplo que hemos dado a nuestras familias, el mal testimonio que hemos dado, quizás aún en esos niveles jurídicos, pero en estas relaciones interpersonales. Y que no podemos sencillamente quedarnos callados, porque a veces también somos culpables de quedarnos callados, de no decir te amo, o de no confrontar, o de no expresar qué es lo que está pasando por dentro. Y por eso no podemos hacer más que, ante el testigo fiel y verdadero, el único que ha cumplido a cabalidad todos tus mandamientos, ante nuestro amado Señor y Salvador, decirte: perdóname, Señor. Pídele perdón al Señor y pídele que de su trono perfecto de santidad venga un carbón encendido para limpiar. Y quizás la primera limpieza es el resentimiento que tienes por quien te dijo, o te falseó, o te injurió, te calumnió, te dañó, te insultó. Tal vez tienes que lidiar con tu justificación de chisme contra chisme, o de insulto contra insulto. Pero tal vez también necesitas pedir perdón por lo que dijiste a alguien esta semana y cosas que han pasado. Algunos inclusive recordamos las épocas de juventud que fuimos tan desobligantes, tan maltratadores con nuestros propios padres, en la rebeldía de la juventud, en la torpeza de la juventud. Tal vez recuerdas mentiras que has publicado en redes sociales, difundiendo calumnias o mintiendo llanamente para impresionar, o la exageración, que es una forma de mentir tan sutil, o referencias falsas en hojas de vida. Pídele perdón al Señor. Señor, perdónanos. Y así mismo, Señor, te pedimos que sea el testigo fiel y verdadero, que ponga su carbón encendido en nuestros labios para mejorar, para aprender, para parecernos más a Jesús, que aún en el momento más álgido de ese juicio injusto, cruel y criminal, donde lo herían, lo maltrataban, lo insultaban, lo escupían, aún en ese momento no se halló pecado ni engaño en su boca. Y ayúdanos a ser como Jesús, a hablar como Jesús, para que tengamos lengua de sabios para quien necesita el consejo, el consuelo, el ánimo, la bendición, la verdad. Ayúdanos, por favor, Señor. Aquí somos un grupo de pecadores y pecadoras que te necesitamos a ti, que leemos tu palabra y al principio es tan difícil recibir tu palabra, pero por la perseverancia que nos das, por tu precioso Espíritu Santo, podemos ir viendo que si tú nos señalas es porque nos quieres ayudar, sanar, transformar, porque quieres mostrarnos que hay cosas imposibles en nuestra vida, pero que tú las haces posibles por tu amor y tu verdad. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Pongamos que adoremos al Señor. Siempre hemos de responder en adoración a nuestro buen Dios. Adora al Señor.